Fue un accidente. La explosión en la torre de Pemex fue provocada por la acumulación de gas en el sótano del edificio. Así lo concluyeron peritos nacionales e internacionales. Y en el Día de la Constitución, el presidente Peña Nieto guarda un minuto de silencio por las víctimas. Quiero pedirles, para aquellos que perdieran la vida en este lamentable incidente, todas y todos guardemos un minuto de silencio. Hoy, en Todo Personal. Tuvieron que pasar 4 días para que las autoridades tuvieran un dictamen definitivo sobre las causas que provocaron la explosión en la torre de Pemex. La conclusión, una acumulación de gas en el subsuelo del edificio B2 que detonó por las labores de mantenimiento de un grupo de trabajadores en la zona. Un dictamen que, como cualquier otro en este tipo de circunstancias, genera suspicacias y dudas. Desde el momento en que en esos 4 días ha habido muchísimos rumores. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto estar aquí contigo. Y bueno, se dijo de todo, que había sido desde un ataque de los Zetas hasta un grupo armado, desde una advertencia para impedir la reforma en Pemex hasta una amenaza directa al gobierno. Lo cierto es que el dictamen de los expertos de México, España, Estados Unidos y Suiza que participaron en las investigaciones coinciden en que se trató de un accidente provocado por una acumulación de gas. Esta es la historia. Se dieron a conocer las causas de la explosión en la torre de Pemex. Según los reportes preliminares, el estallido se debió a una acumulación de gas en un sótano del edificio B2. Hemos podido determinar que la explosión fue causada por una acumulación de gas en los sótanos del edificio B2. En la zona de la explosión se encontró un tubo conductor y un regulador de gas en el que encontramos rastros en el diafragma del regulador de gas metano. En las investigaciones de lo que sucedió en el conjunto administrativo de Pemex participaron expertos de todo el mundo, representantes de la ATF de Estados Unidos, de la Policía Nacional Española, peritos de la PGR, expertos de la UNAM y del Politécnico trabajaron en conjunto. Todos coincidieron en señalar que no hubo rastros de explosivo alguno ni cráter que evidenciara su presencia. Tampoco hubo una ola expansiva que pudiera haber afectado a los edificios aledaños. Las características del estallido obedecieron a lo que se conoce como explosión difusa, es decir, un estallido lento, horizontal y bien definido. Cuando los explosivos estallan, lo hacen de manera rápida, violenta y descontrolada. Esto provoca que los materiales que están a su alrededor literalmente se quiebren. Las vigas y los muros ceden de inmediato ante la violencia explosiva. Las fugas de gas, se puede decir, son más ordenadas. No existe en la zona afectada un cráter, es decir, cuando la explosión es producto de un artefacto explosivo, generalmente deja en la base, en el punto central de la explosión, un cráter. Incluso en las pruebas de laboratorio se confirmó que no hay rastros de explosivo en la zona afectada. Este fue el primer indicio relevante para los expertos. En este caso, lo destructivo de la explosión se debió a que el gas estaba contenido en el sótano del sótano. Es decir, que el poder explosivo se concentró en un área relativamente grande y sin ventilación.
Lo que hubo fue una explosión en seco y debido a lo confinado del lugar, la diferencia de presión provocó un gran estallido. Un estallido que no fue acompañado de fuego ni de incendio alguno. No hubo fuego porque las explosiones consumen oxígeno y sin oxígeno no hay incendio. Es un principio básico que explica por qué después de una explosión confinada no suele haber presencia de fuego. Y lo que en realidad causó la devastación no tuvo que ver solo con la explosión de gas, sino con la ola expansiva por las diferencias de presión. Si la fuga hubiera ocurrido en la superficie, el incidente no habría pasado de lo que se conoce como un flamazo. Sin embargo, el gas estuvo contenido en un área subterránea relativamente grande. A la hora de estallar, la presión no tuvo puertas o ventanas por donde escapar y el único camino que encontró fue el techo del sótano. Esto provocó que el piso de la planta baja y el piso del primer nivel del edificio cedieran a la ola expansiva. El piso reventó, literalmente en los pies de los presentes. Las autopsias revelan que la mayoría de las víctimas mortales perecieron por golpes contusos, es decir, lesiones provocadas por el peso de las losas de concreto que cayeron sobre sus cuerpos. La autopsia de las víctimas reflejó que no hubo señales de fuego, excepto en 4 cadáveres. Se trataba de los empleados de mantenimiento que trabajaban en el sótano del edificio ese día. Sus cuerpos presentaban quemaduras, lo cual significa que estuvieron presentes donde inició la conflagración. Hay un testimonio que resuelve gran parte del enigma. Se trata del jefe de la cuadrilla de mantenimiento que trabajaba en los pilotes del edificio. La compañía había sido contratada para dar mantenimiento al edificio B2 y esa tarde trabajaban en su sótano. Se trata de un área carente de iluminación y de cualquier tipo de ventilación. Los empleados utilizaron una instalación eléctrica rudimentaria para poder ver. Un cable, un foco, una chispa eléctrica y acumulación de gas. Estos fueron los elementos que, según los peritajes iniciales, pudieron haber causado la explosión. El jefe de la cuadrilla reportó que segundos antes de abandonar el sótano del edificio, alcanzó a escuchar un fuerte silbido e inmediatamente después vino la explosión. Bastaban los ojos de un experto para determinar de inmediato qué tipo de explosión ocurrió en el edificio de Pemex, pero la desinformación, como suele suceder en estos casos, dio paso al rumor y en la opinión pública la percepción determina cualquier futuro. Los rumores no se hicieron esperar. Hubo quien reportó el caso de una supuesta maleta que contenía explosivos, cuando en realidad lo que tenía dentro eran cosméticos. Y durante una evacuación de los rescatistas la noche de la explosión, hubo quien reportó al aire el hallazgo de una bomba. Ahora las investigaciones tendrán que centrarse en determinar por qué se acumuló gas al interior de ese sótano. Porque cuando los vacíos son llenados de inmediato con el rumor, hay explosiones difíciles de contener, independientemente de la intención que la naturaleza del rumor lleve tras de sí. Ya había otros casos de explosiones similares como la ocurrida en un hotel de la Ribera Maya hace unos años. Era noviembre de 2010 y lo que sería un día de vacaciones se convirtió en uno de dolor, muerte y confusión. Era las 9:30 de la mañana del 14 de noviembre cuando se escuchó un fuerte estallido y el lobby platino del Hotel Grand Princess Ribera Maya se hizo añicos. Guardias de seguridad reportaron heridos en la recepción, pasillos y el estacionamiento de acceso. Llamaron entonces a los servicios de emergencia y comenzaron las labores de rescate. La explosión causó la muerte de 7 personas y dejó a 20 más heridas, 8 de gravedad. En ese entonces las autoridades aclararon que la explosión fue atribuida a la concentración de gases, toda vez que la fragmentación de revestimientos de aluminio del lobby, incrustados en paredes, hizo suponer que había explotado una bomba y que era un atentado. Una chispa producida por un motor o un horno generó el siniestro, dijo el entonces procurador, tras conocer los primeros dictámenes técnicos de bomberos y protección civil. Entre el lobby y el piso hay un socavón de 3 metros de alto y 120 de extensión, en donde se guardaban equipos especiales. Ahí se acumularon gases naturales y metano, por probable fuga de ductos de servicio, explicó quien fuera director de seguridad pública.
Las víctimas confirmadas oficialmente fueron 5 turistas canadienses y 2 trabajadores del hotel. Los heridos graves, 4 canadienses y 4 mexicanos, quienes fueron atendidos en hospitales de Playa del Carmen y la Cruz Roja. En ese hotel, organizaciones ambientales denunciaron irregularidades hace 4 años, cuando se construyó en una zona de manglares y formación cavernosas en el subsuelo. Pero los accidentes no respetan números, dimensiones ni nacionalidades. Cuando hay muertes, son siempre una tragedia. En España, hace 2 días una mujer resultó con graves heridas luego de una explosión de gas butano ocurrida en un local acondicionado como cocina en la localidad de Corias, en Asturias. Antes, en diciembre de 2012, en la localidad barcelonesca de Gavà, una explosión de gas natural ocasionó el derrumbe de las fachadas de los 4 pisos de un edificio, ocasionando 25 heridos. La explosión ocurrió en la calle de Vincent Bou, a donde acudieron bomberos de Cataluña. El estallido también ocasionó un incendio en uno de los pisos bajos donde, según autoridades españolas, podría estar el origen del suceso. En marzo de 2011, una explosión de gas en el distrito de Sant Martí de Barcelona obligó a desalojar a 70 vecinos de un edificio. Al final, no se reportaron lesionados. En China, en la provincia de Huanan, un señor introdujo unos petardos por uno de los huecos de una alcantarilla. La acumulación de gases que había en el subsuelo hizo que explotara. La tapa de la cloaca salió disparada y le produjo quemaduras faciales al hombre y daños en su sistema respiratorio. El accidente ocurrió en enero de 2012. Bueno, como decíamos, ha habido muchos rumores. ¿Qué lógica hubiera tenido un atentado en la torre de Pemex? Como decíamos, se habló desde los ESTAS hasta el EPR, que lo desmintió en un comunicado la misma noche de los hechos. Pero la verdad es que más allá de la lógica de violencia que ha habido en el país, no quedarían tampoco claras las razones que hubieran podido impulsar un atentado en esas circunstancias en ese edificio. Bueno, Jorge, también está la lógica desestabilizadora para un gobierno naciente y siempre se puede presentar como una hipótesis atractiva. La sombra de un posible atentado en la torre de Pemex circuló desde el momento mismo de la explosión. Conforme la información iba quedando rebasada, el saber cómo se convirtió en prioridad. La devastación no fue menor, como no lo fue el número de muertos en una instalación estratégica. Más relevante aún, que esto ocurriera en la capital de la República, justo cuando se debate la modernización de Pemex. El escenario para la suspicacia estaba preparado. Aunque tardíos, los resultados de los peritajes parecieron concluyentes. La acumulación de gas en un espacio confinado fue la causa de la tragedia. La explicación de lo sucedido no convencerá a todos, pero en esta especulación hay algo de razón. La tesis de un acto desestabilizador en la torre de Pemex encuadra en una realidad que hemos estado viendo en los últimos días, como las propuestas violentas del 1 de diciembre, en el que se mostraban algunos focos rojos para la actual administración, así como la aparición del zapatismo luego de más de una década de silencio, la presencia de grupos armados y secuestros relacionados con ellos que no han llegado a darse a conocer en los medios de comunicación, las virulentas amenazas del SME luego del dictamen de la Suprema Corte, o la creciente ola de violencia en el Distrito Federal y Estado de México. Pero también la conformación de grupos de autodefensa en Guerrero y la reciente agresión a turistas en Acapulco por parte de un grupo armado que violó a 6 vacacionistas extranjeras y una mexicana. Quizás todos estos eventos puedan no estar relacionados entre sí, pero es un hecho que concatenados pueden impulsar un ambiente de desestabilización que muchos están deseando. Estos focos rojos deben ser atendidos y, en la medida de lo posible, apagados para evitar la incertidumbre. Los grandes procesos desestabilizadores que ha sufrido el Estado mexicano siempre han sido sustentados en grupos de poder. Grupos que se saben beneficiarios independientemente de los daños que ello ocasione al país. La experiencia de los años 93-94 deja claro que estos procesos desestabilizadores son una realidad. Actualmente, vemos a grupos que pretenden llenar rápidamente los espacios dejados por el Estado conforme avanza su nueva política de seguridad. La existencia de grupos paramilitares en Guerrero no puede entenderse si no hay un Estado que les ponga freno en su primera aparición. Los retenes patrocinados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero pronto terminarán en tragedia.
La agresión contra 2 turistas ya fue la primera llamada de atención. Esta agresión se justificó diciendo que los turistas se negaron a detenerse ante el retén de hombres armados y encapuchados. La violencia desmedida el 1 de diciembre no fue gratuita. Y tampoco puede entenderse la inacción del gobierno de la ciudad, que pareciera más preocupado en proteger su prestigio que frenar al vandalismo. ¿Quién se beneficia de la serie de ajustes de cuentas que han ocurrido en la periferia de la Ciudad de México? El caso Pemex plantea un desafío a la nueva administración. Un desafío que debe empezar por comunicar la verdad de lo que ocurre de manera rápida y eficiente, aún asumiendo que no siempre se creerá en ella. No será diferente el caso de Pemex, porque incluso sabiendo que fue un accidente, este asunto tiene un componente desestabilizador. Bueno, el tema de la desestabilización quizás es el más importante. ¿Por qué? Porque a partir de los rumores, a partir de la información fragmentada o falsa, lo que se construye es una realidad ficticia. Y a partir de esa realidad también hay quienes se aprovechan. En estos días ha habido algunas alertas de bombas en distintos lugares, en 2 hospitales por lo menos hoy en la Ciudad de México, que son absolutamente falsas. Evidentemente no había nada, pero lo que hay que evitar, y yo creo que las autoridades hacen bien en tratar de explicar con el mayor detalle posible lo que ocurrió en la torre de Pemex, lo que hay que evitar son los rumores y las versiones, aunque sea una verdad para muchos no creíble. Hagamos un poco de historia, recordemos, por ejemplo, las investigaciones 1993, el estallido en el sector Reforma de Guadalajara, un estallido también por acumulación de gasolina en los drenajes que terminó arrasando varias cuadras de la ciudad. Bueno, no se creyó nunca lo que había sucedido. Recordemos poco después del asesinato del cardenal Posadas, recordemos el caso Colosio, el caso Ruiz Massieu, que fueron un desastre, eso sí, de investigaciones. Bueno, la gente no cree, no suele creer en este tipo de investigaciones. De todas formas, lo que hay que proporcionar, Viviana, es la verdad sobre los casos para poder avanzar en ese ámbito. Por supuesto, Jorge, porque además de todo, tanto el gobierno del Distrito Federal como el gobierno federal llegó al poder con muchas expectativas y hay muchos grupos y que no les gustan estas expectativas, que no les gusta que tengan un índice de popularidad tan alto y lo que están buscando es desestabilizar. ¿Cómo se desestabiliza? Bueno, inventando que no fue realmente un accidente lo de Pemex, tratando de dar falsas alarmas de las bombas, haciendo lo de los grupos armados de autodefensa en Guerrero, una manera de tratar de desestabilizar el país. Y así salen ganando porque van a decir, miren, cómo no estaba tan bien su gobierno que escogieron. Qué bueno. No, pero ahí es muy importante la actitud de los gobiernos. Si la actitud de los gobiernos no es firme, no trabajan con la verdad, si no trabajan sólidamente para poder avanzar en este sentido, será muy difícil cambiar esa impresión. Creo que lo que están haciendo es lo correcto, pero hay que cambiar esa impresión. Y lo que sí hay que reconocer, por ejemplo, es la manera de reacción, de actuar el día de la explosión de Pemex, tanto de las autoridades federales como de las locales. Acudieron y actuaron como se debería. Sí, por supuesto. A ver, en este sentido, en el sentido de lo que ocurrió en torno a la explosión, así fueron hoy los actos por la promulgación, un nuevo aniversario de la promulgación de la Constitución, y esto dijo en ese acto el presidente Peña. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración por el 96 aniversario de la Constitución de 1917. Firmó un acuerdo con los 3 poderes de la Unión para crear un comité que prepare la celebración del centenario de la Constitución, el 5 de febrero del 2017. El presidente recalcó que la Constitución es historia, pero también es presente y guía para el futuro. Lamentablemente, y hay que reconocerlo, hay derechos que para una gran parte de los mexicanos solo existen en el papel. El gobierno de la República trabaja para hacer que la Constitución sea una práctica efectiva en la vida diaria de todos los mexicanos. Quienes tenemos responsabilidades públicas, estamos doblemente obligados a ser los primeros en respetar, sin cortapisas ni dobles discursos, la letra y los principios de nuestra Constitución. Con la presencia de gobernadores y representantes del Poder Legislativo y el Poder Judicial, el presidente pidió 1 minuto de silencio para recordar a las víctimas del estallido en la torre de Pemex.
he reiterado la instrucción al Procurador General de la República de continuar las indagatorias hasta tener plena certeza de lo ocurrido el jueves 31 de enero y, en su caso, determinar las responsabilidades, que en caso de haberlas se deba proceder. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, dijo que México tiene el reto de convertirse en una nación verdaderamente democrática y debe implementar las reformas pendientes. Las reformas están ahí. No cedamos ante intenciones regresivas. Nuestro acuerdo constitucional obliga a todos a apuntalar la nueva concepción jurídica del país. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el mejor homenaje a la Constitución es honrar y hacer guardar sus preceptos. Y esa es la posición de los partidos sobre la reforma energética. El presidente Enrique Peña Nieto espera que este año los legisladores aprueben la reforma energética. 2 días antes de que el mandatario se reuniera con la plenaria de los diputados federales del PRI y Partido Verde, el PRD exhortó a los firmantes del Pacto por México a iniciar un debate sobre la reforma energética para conocer y confrontar propuestas y preparar la definitiva para el segundo semestre de 2013. El planteamiento lo hizo el diputado federal Luis Espinosa, secretario de la Comisión de Energía, quien recordó que en voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD presentó su propuesta de reforma energética, en la cual de ninguna manera se plantea la necesidad de privatizar a Petróleos Mexicanos. Se requiere de cambios mayores pues en lo que hace a las leyes. Es necesario simplemente tomar decisiones de que se quiere que Pemex opere de una manera distinta y en vez de estarle cobrando por adelantado los impuestos, pagará lo mismo o más, pero conforme lo hacen las demás empresas que actúan en la vida económica de México. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que es necesario aplicar una agresiva política de inversión pública a la exploración y producción. La simple apertura no atrajo la inversión, faltó el estímulo justamente de una política que fuera atractiva para los inversionistas, faltó que pues en todo caso, si no había inversión privada, pues hubiese la inversión de propio Petróleos Mexicanos, que no la puede hacer o no la pudo hacer justamente porque, entre otras cosas, la Secretaría de Hacienda no deja que Petróleos se maneje como una empresa productiva e invierta donde tiene que invertir. El 30 de enero, al participar en la plenaria de diputados federales del PRI y Partido Verde, el presidente Peña Nieto expresó que la reforma energética no significa la privatización de Pemex. No vale ni se vale que en estos momentos y a estas alturas, cuando hemos logrado avanzar en apego y cumplimiento a los acuerdos que hemos celebrado, hay quienes pretendan engañar a la sociedad y quieran afirmar que la propuesta que se ha postulado es para privatizar la empresa que es de todos los mexicanos. Hay que decir, otros países ya lo han hecho. ¿Por qué seguir anclados a los dogmas, a este debate anacrónico? En el evento, el líder de los diputados federales priistas, Manlio Fabio Beltrones, se refirió a lo acordado en el Pacto por México y destacó que no hay que olvidar que el trabajo legislativo es independiente de la forma en la que operan los partidos. Pero la agenda legislativa en el Congreso no tiene por qué ser la misma o única de lo que existe en los acuerdos del pacto. Podemos compaginar lo que es el espíritu del pacto con lo que es nuestra obligación de carácter congresional. Y a través de ello, suscribiendo. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, aseveró que el Pacto por México no es una camisa de fuerza para el Senado, por lo que legislará libremente y nunca al vapor. A su vez, Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en la Cámara Alta, reconoció que al margen de la agenda legislativa existen factores coyunturales que pueden ejercer presión, distorsionar o contaminar el trabajo en ese órgano. Una situación como la de hace unos días en la torre de Pemex no tiene por qué posponerse o acelerar la reforma,
aseguró el diputado priista David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado. La propuesta del mandatario Peña Nieto sobre la reforma energética está plasmada en el Plan por México. En ella, entre otras cosas, busca atraer capital privado para modernizar la paraestatal. Esta idea es compartida por algunos legisladores del PAN, como el diputado Juan Bueno Tenorio, quien pertenece a la Comisión de Energía. El legislador aseguró que se va a impulsar una reforma que fortalezca Pemex, pero sin privatizarlo. Y quizás lo del accidente de la torre de Pemex lo que tiene que evitar es que se ideologice una discusión donde parece haber acuerdos de fondo entre los distintos partidos para modernizar una empresa que es central para el desarrollo del país. Pemex no necesita privatizarse, no se requieren en muchos sentidos ni siquiera cambios constitucionales, hoy que es el aniversario de la promulgación de la Constitución, para poder avanzar en la modernización de la empresa. Lo que se requieren son proyectos claros, ideas definidas, iniciativas concretas que salgan, como se ha dicho, si es posible por consenso, y si no es posible por consenso, por mayorías legislativas. Llevamos demasiado tiempo paralizados en este tema, por lo menos desde 1997. Ya nos vamos, disfrute de la señal digital de Proyecto 40, un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en el Estado de México a través del canal 6.2. Ya nos vamos bien. Ya nos vamos, Jorge, pero antes permítame decirles que no se pueden perder el informativo 40 de la noche con nuestra amiga Jania Nobel. Este miércoles Jania va a transmitir desde el Monumento a la Revolución en punto de las 8 de la noche y por supuesto primero ve Jania y luego se queda con Jorge y conmigo aquí en Todo Personal. Que descanse, que la pase muy bien. Hasta luego. Gracias, bien, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Entre mis sábanas, soñando con tu olor, vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste